Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Miércoles 24 de enero de 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y a través de nuestro sitio web www.tvel.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas dialogaremos con Rocío Rosero. Ella es viceministra de Inclusión Económica y Social, socióloga con formación en antropología, feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador y en América Latina. Con ella hablaremos sobre la prevención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. También estará con nosotros Franklin Samaniego. Él es asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidente del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes. Con él dialogaremos sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Hablaremos entonces con el asambleísta Franklin Samaniego, asambleísta por la provincia de Pichincha. Arrancamos con información. Luego de 41 días desde que el ex vicepresidente Jorge Glass fuera condenado a 6 años de prisión como responsable del delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ha notificado la sentencia. También se condenó a los demás implicados en el caso. El abogado escribió en su cuenta de Twitter: acaban de notificar la sentencia contra Jorge Glass Espinel. Escribió su abogado Eduardo Franco Loor en su cuenta de Twitter. También la calificó de injusta y bárbara al considerarlo que se sentenció al ex segundo mandatario con un código derogado y sin pruebas. En este sentido, anunció que apelará. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció que apelará a la decisión judicial de la que se habla que se suspenda la sanción impuesta por el CAL a la asambleísta Cristina Reyes. Sin embargo, el titular del Legislativo indicó que acatarán el fallo de la jueza Lucila Gómez. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, reaccionó a la decisión de la jueza Lucila Gómez de dejar sin efecto la sanción impuesta por el Consejo de Administración Legislativa a la asambleísta Cristina Reyes. En todo caso, esta es la república, es la democracia y hay que respetar esos fallos. Según la jueza Lucila Gómez, la sanción impuesta a Reyes por el CAL no fue debidamente motivada. El titular de la legislatura hace varias precisiones. Señala que efectivamente no se ha violado el derecho a la libertad de expresión, señala que efectivamente hay expresiones soeces e injuriosas de la señora asambleísta y al final termina diciendo, pero igual va preso. Es decir, que por falta de motivación se resuelve a favor de la señora asambleísta. La Asamblea Nacional espera la resolución de la jueza para apelar. Soledad Buendía coincidió con el presidente de la Asamblea Nacional y señaló que acatarán las decisiones de la justicia. La ley, estamos en un estado constitucional de derechos, debe cumplirse, manda, prohíbe o permite. En este caso las autoridades debemos dar ejemplo. Que apele, pero hoy tiene que acatar, porque las decisiones judiciales con carácter constitucional son de obligatorio e inmediato cumplimiento. La asambleísta Cristina Reyes fue sancionada con 10 días de suspensión en sus funciones por criterios vertidos en un medio de comunicación. La Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta al Consejo de Administración Legislativa sancionar a los asambleístas que agredan de obra o palabra a otros parlamentarios. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El anuncio de Ricardo Zambrano sobre la auditoría de los fondos del movimiento Alianza País genera reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Doris Solís, exsecretaria ejecutiva del movimiento de gobierno, dice que los números son claros y que no le teme a rendir cuentas. Doris Solís, exsecretaria ejecutiva de Alianza País y ex militante del partido de gobierno, desmintió las declaraciones realizadas por Ricardo Zambrano respecto de la falta de rendición de cuentas de los recursos percibidos por la organización política. Yo puedo comprender que hable tantas incorrecciones porque nunca ha sido un militante de verdad. Pero nosotros responderemos con la ley en la mano porque no podemos aceptar este tipo de insinuaciones.
Y es que el actual secretario ejecutivo de Alianza País, Ricardo Zambrano, solicitará a la Contraloría que se amplíe el examen especial sobre el manejo de recursos que ha percibido la organización política. Según Zambrano, desde la creación del movimiento oficialista se han recibido 18 millones de dólares. Nunca hemos recibido alguna rendición de cuentas de a dónde han ido a parar o cuál ha sido el uso que se le ha dado a las contribuciones que hemos recibido a lo largo de estos años. Sin embargo, Solís dijo que no le teme a las auditorías porque los números están claros. Anualmente el Consejo Nacional Electoral nos exige a los directores, secretarios ejecutivos la entrega de los informes financieros, lo cual está plenamente justificado y recibido por el Consejo Nacional Electoral. Marcela Aguiñaga, también exoficialista, dice que están en todo su derecho en auditar las cuentas del movimiento. Sin embargo, asegura que aún quedaron deudas pendientes. Me parece increíble que aquellos que hoy se quejan porque no hay las computadoras, no hay las sillas y demás, son muchos de ellos que ni siquiera aportaron, de conformidad como dice el estatuto, al menos el 5% a nuestra organización política. Desde ambas posturas anunciaron que sus acciones arrancarán luego de la consulta popular. Los que respaldan al gobierno efectuarán la Convención Nacional de Alianza País y fortalecerán la organización, mientras los que abandonaron el movimiento oficialista se concentrarán en la conformación de un nuevo partido político. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El proyecto para la erradicación de la violencia contra la mujer será ley de la República tras allanarse a un primer paquete de observaciones e insistir en otras. Varios artículos objetados por el Ejecutivo no lograron votos y entrarán en vigencia por el Ministerio de la Ley conforme propuso el Gobierno en su veto parcial. Previo a la votación de la objeción parcial al proyecto de ley para erradicar la violencia de género, los legisladores dieron sus últimas observaciones, como Mae Montaño, quien hizo referencia a las denominadas víctimas invisibles, es decir, familiares de quienes murieron a causa de la violencia. Necesitamos también un sistema que proteja a estos niños que son las víctimas invisibles. Mientras que el legislador Sebastián Palacios explicó 3 de los aspectos que consideró esenciales para la adecuada ejecución de la norma. Se debe generar la transferencia de fondos, es el enfoque integral de atención que tiene la ley, su enfoque en las personas. El asambleísta Pavel Muñoz llevó al debate el tema de asignación presupuestaria, pues dijo que es necesario verificar la existencia de un mecanismo que permita la exigibilidad de los recursos garantizados por el Estado. Derechos y las obligaciones que están previstas por entidades del Estado en esta ley puedan estar respaldadas en un plan de acción. En tanto que la legisladora Noralma Zambrano señaló que existen temas que merecen mayor análisis, por ello puso en consideración un mecanismo de votación. En un grupo, las objeciones para el allanamiento al veto, y en otros 2 grupos, las objeciones para la ratificación de los textos originalmente aprobados tras el segundo debate. Luego de un receso dispuesto por el presidente de la Asamblea, la legisladora decidió retirar su moción. Para que el proponente de la comisión modifique la moción que estuvo presentada en el informe respectivo. Con ello, el ponente del informe, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, acogió la propuesta de votación de la legisladora Zambrano, tanto el primero como segundo bloque para el allanamiento y la ratificación de varios artículos respectivamente, contaron con los votos suficientes para su aprobación. No así el último bloque para la ratificación de otros textos. Allí el planteamiento del asambleísta Elizabeth Cabezas. Mocionar para que esto sea registrado como un allanamiento por parte del tema de la Asamblea Nacional. No obstante, tampoco alcanzaron los votos, por lo que el presidente de la Asamblea dispuso que lo aprobado pase al registro oficial para su publicación y lo que no, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley en los términos que observó el presidente de la República. Mariela Logroño, TVL Noticias. El primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil concitó en la discusión en varios aspectos, entre los cuales constan las recomendaciones durante la investigación de accidentes, plazos de entrega, recursos para la Junta Investigadora y además la situación de la aerolínea ecuatoriana TAME. El 28 de abril del 2016, en el aeropuerto Mariscal Amara en Cuenca, un avión de la aerolínea ecuatoriana TAME sufrió un accidente. Según los reportes preliminares, la aeronave que cubría la ruta Quito-Cuenca perdió pista de aterrizaje. Con este antecedente, el Pleno de la Asamblea conoció el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, presentado por el ponente, el asambleísta Esteban Albornoz. Mayor seguridad aeronáutica y la progresiva mejora en los estándares de los servicios
aéreos. En el arranque del debate, los asambleístas Patricio Donoso y René Yandún coincidieron con varios aspectos, uno de ellos con el económico, pues aseguraron que la Junta de Investigación no podrá cumplir con su fin si no tiene presupuesto y tecnología. La Dirección de Aviación Civil tiene que dotar de los instrumentos. Si no tiene el equipo técnico, científico que se requiere. En otro tema, el asambleísta Fernando Burbano se refirió a las recomendaciones generadas en el informe investigativo. Allí dijo enfáticamente que las mismas deben ser cumplidas a cabalidad. Sean de riguroso, estricto y obligatorio cumplimiento. También se trajo a colación la crisis que mantiene la aerolínea ecuatoriana TAME. Varios legisladores coincidieron en darle importancia y generar iniciativas para mejorar las condiciones de esta aerolínea. Salvar a TAME como empresa de aviación para que sea rentable. Sí sea rentable, pero también cumpla su función social. Concluido el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, los comisionados tienen 3 días para presentar sus observaciones por escrito a la Comisión de Desarrollo Económico, de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. 7 de la mañana con 11 minutos. Amigos, es momento de una pausa. Enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con más noticias. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2016 a nivel mundial, 1 de cada 5 mujeres declaró ser víctima de abuso sexual durante su infancia. En los hombres, las cifras revelan que 1 de cada 13 sufrió este tipo de violación. En nuestro país, entre el 2014 y el 2017, se han registrado 882 casos de abuso sexual, a la mayoría de ellos efectuados en el sistema educativo. ¿Cómo prevenir esta problemática? Es el tema que abordamos con la viceministra de Inclusión Económica y Social, Rocío Rosero. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias, muy buenos días. La verdad es que estamos hablando de un problema estructural de la sociedad ecuatoriana, un problema que felizmente ha logrado romper el silencio, la invisibilidad y que constituye parte de la agenda pública. El hecho de que conste como la pregunta número 4 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil es un hecho histórico, es un hecho que fortalece nuestra democracia, no en los parámetros tradicionales, y creo que ese es uno de los elementos que hay que destacar, porque finalmente es un proceso social dañoso para nuestra infancia y para nuestros adolescentes, para, yo diría, la realización de los proyectos de vida individuales de esas personas, pero que tiene al final un impacto en la sociedad. Ese era el secreto mejor guardado. Exactamente, justo se destapó la olla con los últimos casos, sobre todo con el caso de Ampetra de esta academia. Se destapó, se dieron a conocer los casos y se dieron cuenta de que este tipo de violaciones a menores sucedía durante muchos años atrás. Incluso el Papa había anunciado que es una problemática mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo diría que en primer lugar hay que entender que el problema es un problema estructural no solo de la sociedad ecuatoriana, sino del propio modelo económico y de las relaciones basadas en una jerarquía y en la superioridad masculina, que lo que hace al final es producir un conjunto de subordinaciones que están naturalizadas. Hay que añadir a ello un elemento adicional que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, esa relación de poder jerárquico, superior, de autoridad, se convierte en una relación de abuso, de apropiación indebida, digamos que delinque, que atropella los proyectos de vida, los cuerpos, la integridad física, psicológica y sexual, y produce daños que son irreparables. Por eso pensamos que un elemento esencial del proceso de imprescriptibilidad de los delitos sexuales es entender que esos daños no se arreglan, no se reparan de manera muy sencilla,
que se requiere de una acción terapéutica por un lado, pero que se requiere sobre todo de una acción de la justicia, de la institucionalidad pública, que permita no repetir estas situaciones. La prevención es un elemento esencial. El hecho de la violencia sexual, las violaciones, el abuso sexual que ocurre mayoritariamente en las familias ecuatorianas, es decir, sabemos que más del 80% de los casos de abuso sexual infantil cometidos contra menores de edad, contra niños, niñas y adolescentes, ocurre en los hogares. Un porcentaje menor en los centros educativos, como lo hemos visto, pero no hemos tenido... Justamente ahí tenemos en pantalla las estadísticas que las personas agresores respecto a la víctima son el 21% personas desconocidas y el 79% personas cercanas. Entre ellos están los docentes y familiares, como usted ya lo mencionaba. Efectivamente, son los lugares en donde los niños, niñas y adolescentes deberían sentir mayor seguridad, estar más protegidos, y esto no está ocurriendo de esa manera. Esto nos interpela como sociedad. ¿Qué está ocurriendo con estos patrones socioculturales que hacen que los hombres, hermanos, parientes, profesores, autoridades se apropien indebidamente de los cuerpos de las mujeres? Hay que decir que, según los datos de la Encuesta Nacional de Violencia, la cifra en el Ecuador sobre abuso sexual nos habla de que 1 de cada 4 mujeres fue abusada sexualmente, de acuerdo a los datos del 2011. Y cuando era menor de edad, es decir, menor de 15 años. Estamos hablando de una población enorme, de la población ecuatoriana enorme, 1/4 de la población femenina ha sufrido violencia sexual. Y otro dato alarmante es que apenas el 15% se atreve a denunciar, y por eso ahora saltaron tantos casos y se abrió la voz porque no denunciaban. Efectivamente, ahí yo creo que hay un tema de impunidad social que tiene que ver con el mantenimiento de este modelo jerárquico patriarcal, que lo que hace es sacralizar, consagrar, como naturalizar las violencias y la apropiación de los cuerpos de las niñas y las mujeres, de los cuerpos para el uso y abuso, pero también del desecho de esos cuerpos, como es el caso del feminicidio. Pero no podemos dejar de pensar y de mencionar que el tema del abuso sexual está ligado a fenómenos graves, que son lacras lacerantes en la sociedad ecuatoriana. Uno, el embarazo infantil, el embarazo adolescente, que ahora en el país es alarmante porque cerca de 2.000 niñas anualmente están embarazadas, son maternidades forzadas. La mayor parte de ellos son producto de violación y, por lo tanto, de acuerdo a la legislación penal vigente, se trata de delitos. Hay que decir también que se produce todavía el matrimonio infantil forzado. Mire usted que el propio INEC nos está hablando de una cifra alarmante. Entre 2009 y 2014 se registraron, hablamos de lo que se registró solamente, 6.740 matrimonios de niñas frente a 1.089 matrimonios de niños menores de 18 años. Y en general esto nos está hablando de otro problema, que son hombres adultos, en general, los que mantienen este tipo de relaciones. Y aún estas estadísticas siguen revelando que quienes son propensas a sufrir este tipo de abusos, en su mayoría son mujeres, son niñas. Efectivamente. En delitos sexuales, en el ámbito educativo, es casi a la par, el mismo número de niños y de niñas, pero en delitos sexuales, en otros ámbitos, y en el ámbito del hogar, es mayoritariamente el caso de las niñas. Y aquí tenemos que decir que hay un patrón sociocultural, hay un patrón adultocéntrico que se repite sin lugar a dudas y que ha permitido precisamente plantear como un contenido esencial de la pregunta número 4 la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. En nuestra legislación va a haber la necesidad de hacer cambios al respecto. ¿Qué significaría de ganar el sí en esta pregunta? ¿Qué significa que nunca prescriban los delitos de abuso sexual en contra de niños y niñas? Es decir, que no se extingue la culpa, que no se extingue el delito, que asumimos como Estado ecuatoriano en las funciones, en todas las funciones del Estado, la obligación de buscar los mecanismos
de no solamente perseguir el delito, procesarlo para que los agresores cumplan las penas, sino también para hacer la reparación de vida, porque usted ve en el caso claramente de Ampetra, en el caso de Ampetra, estamos viendo cómo las víctimas están demandando de manera permanente el tema de la reparación, que no es solamente económica. La restitución de los proyectos de vida requiere de un esfuerzo y de una acción sistemática colectiva que demanda atención psicológica especializada, que demanda apoyo que permita que esas personas tengan oportunidades, no solamente y tanto las víctimas. para la víctima como su entorno, exacto, porque el trauma que debe sentir el papá, la mamá, los familiares, sus hermanos, debe ser compartido igual. Efectivamente, entonces allí hay un tema que hay que resolver. Hay que decir que la legislación ecuatoriana, los temas, solo los temas de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad contemplados como tales en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y adoptados en el Código Integral Penal, son los que están vigentes. Yo me pregunto y nos decimos nosotras las mujeres, esta es una guerra de la violencia machista, de la violencia adultocéntrica que está causando una lacra a la sociedad. Es un crimen que es comparable a la tortura, es un crimen de lesa humanidad, que tiene que ser asumido como tal. No podemos permitir ni un día más, ni un caso más. No se puede dejar naturalizar la violencia a ese extremo. Necesitamos entonces de una cruzada nacional, como la ha propuesto el presidente Moreno, para efectivamente lograr que la prevención sea una tarea de corresponsabilidad entre las distintas funciones del Estado, la sociedad, la familia y las comunidades. Justamente en ese sentido, ¿qué se está haciendo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Porque el tema de la prevención y la erradicación de los casos de abuso sexual a niños y niñas ha sido un eje fundamental del actual gobierno, del legislativo, de varias organizaciones sociales, pero como usted dice, esto va más allá, es una problemática social que parte lastimosamente desde los colegios, desde los hogares. ¿Qué hace? Efectivamente, nosotros en el caso del MIES la ministra Berenice Cordero acaba de emitir unas directrices para precisamente afianzar los programas, un plan nacional de prevención y erradicación de los casos de abuso sexual, de los casos de violencia y abuso sexual en los centros que atiende el MIES, que tiene una población importante porque son niños de 0 a 5 años en las distintas modalidades. Hay servicios también de atención a adultos mayores y a personas con discapacidad. Estos espacios desde el punto de vista de las actuales autoridades en la gestión del MIES es un elemento fundamental, que sean espacios libres de violencia con una atención con calidad y calidez, y eso va a requerir un cambio cultural. El respeto, la dignidad y la vida de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores que están en estos centros, igual que los jóvenes que están en casas de acogimiento, los jóvenes y adolescentes que están en casas que tienen que ver precisamente con protección especial por su condición de extrema vulnerabilidad, pues tienen que recibir apoyo en este sentido. El proceso es un proceso reeducativo, de deconstrucción de unos patrones socioculturales, el ajuste de normas, de la norma técnica, de las casas de acogimiento y de los distintos servicios, y esta es una tarea que la ministra ha propuesto que la cumplamos en 90 días, que ajustemos ese proceso normativo y que emprendamos esta cruzada interna para garantizar el derecho de las personas que atiende el MIES, que son las personas de los grupos de atención prioritaria, ¿no es cierto? Viceministra, se nos acabó el tiempo. Brevemente quisiera su reacción y su comentario frente a la aprobación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para saludar y reconocer que ese proceso de 5 meses y medio casi
dio buenos resultados y buenos frutos. Cierto que se quedaron un par de temas pendientes. Yo creo que es una herramienta para la protección de los derechos de las víctimas, pero sobre todo es una hoja de ruta para todas las instituciones del sector público en el ámbito de la prevención y de la reparación de los derechos de las víctimas. Esto nos da lugar precisamente a afianzar en todas las funciones y niveles del Estado y del gobierno políticas públicas locales y nacionales que permitan trabajar sistemáticamente para la prevención y erradicación de la violencia. No más violencia en ningún lugar del país, esa es la consigna, pero eso tiene que seguir paulatinamente construido en el sistema educativo, en la inclusión económica y social, en el modelo económico, en las relaciones productivas, en las universidades y en todos los espacios. Por supuesto, no escapa este fenómeno del ámbito político y de los cargos de decisión. Creemos que tenemos una gran tarea que es parte de esa cruzada nacional propuesta por el presidente Moreno y estamos empezando con buen pie con esta aprobación histórica de una ley orgánica e integral, que es además una ley que no le pide favor a ninguna de las leyes de segunda generación ya adoptadas en varios países de la región latinoamericana. Muchísimas gracias y como siempre, bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy buenos días. Nosotros continuamos con más información. Les contamos que la mañana de este martes se llevó a cabo la sesión de exposición del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños, un instrumento que permitirá denunciar de manera directa la violación de los derechos de los menores ante el Comité de Naciones Unidas. Legisladores manifestaron su respaldo a la aprobación del instrumento que se tiene previsto aprobarlo para este mes de marzo. El tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño es un procedimiento de comunicaciones o de quejas que permite a los niños o a sus representantes denunciar la violación de sus derechos. Según Joaquín González, representante de UNICEF en Ecuador, este instrumento permitirá dar voz a los más pequeños. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que un niño podrá hablar sobre las violaciones a sus derechos según están contenidas en la Convención y podrá hacerlo directamente ante un organismo de Naciones Unidas. Si Ecuador se ratifica en este protocolo, serían en el mundo 60 países que, entre otros aspectos, permitan que los niños dispongan de un mecanismo internacional al cual puedan acudir cuando en su país no exista solución o respuesta. Esta oportunidad abre la posibilidad de un procedimiento de comunicaciones entre los niños y las niñas del Ecuador y el Comité de Derechos del Niño. Franklin Samaniego, coordinador del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, se refirió a las leyes aprobadas y a las que están en tratamiento para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños. Yo creo que es fundamental también ir procesando con ustedes cuáles han sido los avances, cuáles han sido las deudas y por dónde tenemos que seguir, ¿no? De su parte, la asambleísta Doris Solís explicó que existe toda la voluntad política para la aprobación de este protocolo, que es analizado en la Comisión de Relaciones Internacionales. El protocolo no es largo, tiene 24 artículos que están divididos en 4 partes. Una parte primera con las disposiciones generales que, señala el rol del Comité de los Derechos del Niño. Manifestó que dará prioridad al tema en la agenda de la mesa legislativa y que se tiene previsto aprobarlo a finales de marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora está en nuestro estudio el asambleísta Franklin Samaniego. Asambleísta, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gustoso de conversar nuevamente en este espacio y de temas fundamentales para el país, no solo en la coyuntura, sino fundamentalmente en algo que el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes siempre será nuestro norte de debate y de construcción, como es el tema de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Justamente en ese marco, ayer se realizó la sesión de exposición del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, un instrumento que decían permitirá denunciar casos de manera directa ante las Naciones Unidas. Coméntanos un poco de qué se trata.
Bueno, efectivamente el día de ayer tuvimos la oportunidad de trabajar en una sesión más del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes, en la que conjuntamente con UNICEF, conjuntamente como tiene que ser con las organizaciones y las instituciones del Estado, estuvo el MIES, Consejo de la Judicatura, Consejos Nacionales para la Igualdad y la presencia de más de 20 asambleístas que forman parte del grupo parlamentario. Recordemos que los grupos parlamentarios son grupos en los que los asambleístas se reúnen para tratar temas específicos, en este caso el tema de los derechos. En este marco, UNICEF, en una alianza estratégica con la Asamblea Nacional y con el grupo parlamentario, tuvimos la oportunidad de trabajar en este protocolo que es parte de la planificación del grupo parlamentario y además un compromiso que el Ecuador ha adquirido una vez que suscribió la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Convención de suma importancia para el país porque ahí se reivindican temas fundamentales como el interés superior del niño que consta en la Constitución y en las leyes, el tema de la no discriminación, el tema de la inclusión, el tema de la escucha que tiene que hacerse a los menores, y ese es un tema fundamental para nosotros en la Asamblea Nacional. Recordemos que una vez que el Ecuador, habiendo sido el tercer país a nivel mundial en suscribir la Convención de los Derechos de los Niños, suscribió ya 2 protocolos facultativos anteriores. El primero que tiene que ver en relación a la violación de derechos de niños en temas o en momentos de guerra, y el segundo, el protocolo facultativo que hace referencia a los temas de violencia sexual, pornografía, trata, etcétera. Entonces, en este momento nos restaba o le resta al Ecuador suscribir el tercer protocolo que se refiere a comunicaciones, como usted le señalaba. El día de ayer también estuvo presente la presidenta Doris Solís de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien está tratando ya, analizando el protocolo. Recordemos que la ley determina que este protocolo, cuando llega al país y cuando el país lo va a suscribir, pasa por un filtro de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha emitido su dictamen, está ya en manos de la Asamblea Nacional y lo vamos a tratar. Pero ¿de qué trata el protocolo facultativo? Que me parece es un procedimiento de comunicaciones o quejas que permite a individuos, grupos o representantes que denuncien la violación de sus derechos. Esto se lo recalcaba ayer cuando ya al interior de su país no se haya tenido una respuesta, es decir, que los niños propiamente puedan ser escuchados ante un comité que defienda sus derechos, pero ¿en qué tipo de casos? Bueno, en todo lo que tenga que ver con violación de derechos, el interés superior del niño, los temas de violencia sexual o violencia en general, los temas de discriminación, la no escucha a los menores, etcétera. Todos los derechos que están consagrados en la Convención. El tema fundamental, el protocolo, este protocolo facultativo tiene 4 ejes fundamentales en su posibilidad y en su aplicación. Usted ya ha señalado cuál es el objeto, pero fundamentalmente, si un niño, su representante o una agrupación en el país verifica o tiene el conocimiento de violencia o violación de derechos de los niños, tiene la posibilidad, una vez que se hayan agotado las instancias nacionales, de recurrir a la Convención de los Derechos del Niño, que está adscrita a la Organización de las Naciones Unidas. El protocolo nos determina cuál es el procedimiento, cómo presentar la solicitud, ¿no es cierto? Cuáles son cuándo o en qué caso se inadmite una solicitud. Habla de un plazo, habla de 6 meses aproximadamente que tienen los estados, una vez que son requeridos por el organismo internacional, de poner en conocimiento informal y además tomar las medidas respectivas para que evitar que esas violaciones de derechos o estos temas sigan dándose, y posteriormente también la posibilidad de que se tomen varios elementos en las denuncias, por ejemplo, la no revictimización de los menores. Yo creo que es sumamente importante, porque al momento de presentar la denuncia se guarda en reserva también por parte del organismo internacional sobre la identidad de quien ha presentado la denuncia. Solo se lo hace público una vez que se haya autorizado a lo mismo, y además
Yo creo que es fundamental en esta coyuntura que está viviendo el país. Le escuchábamos a Rocío Rosero anteriormente hablar sobre los temas de violencia, principalmente violencia sexual. Hay varios casos en los que realmente por inacción, por ejemplo, no se han deducido las acciones legales correspondientes. Hay 180 casos en este momento que el presidente de la Asamblea Nacional, conjuntamente con la Comisión ANPETRA, puso en conocimiento de la Fiscalía para que se investiguen casos en los que sí tuvieron conocimiento de las autoridades, pero que no pasaron de la fase administrativa. Justamente, asambleísta, ¿cómo va a beneficiar a nuestro país la ratificación de este tercer protocolo? Porque, como usted lo ha dicho, existen en nuestro país, por ejemplo, varios casos de abuso sexual, pero la cifra que da UNICEF es que apenas el 15% se atreve a denunciar. ¿Cómo se va a fortalecer o cómo se aplicaría este protocolo si se trata de dar voz a los menores para que puedan justamente denunciar estos casos, pero en nuestro país no existe esta cultura de ir a denunciar? Bueno, yo creo que hemos rebasado ya esta problemática, hemos tenido la posibilidad de que se tenga confianza también en las instituciones del Estado. Hay más de 900 casos denunciados o que tienen conocimiento las unidades, el Ministerio de Educación. Efectivamente hay casos que llegan para ser indagados en la Fiscalía, pero lamentablemente no pasan a judicializarse. Recuerde usted que en la etapa penal tiene una etapa de indagación que es previa al inicio del proceso penal, ¿no es cierto? Entonces no pasan de esa etapa y es fundamentalmente difícil en el tema de la prueba. Ahora, yo escuchaba en relación a la consulta popular que se hablaba de la imprescriptibilidad, que tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. La imprescriptibilidad no va a solucionar, la pregunta de la consulta popular no va a solucionar el problema de la violencia sexual ni de la violencia en el país. Sí, sin duda alguna será un elemento que nos permita tener la posibilidad de que se denuncie los casos en cualquier espacio. Recordemos que en este momento, para poder denunciar un caso de violación, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal determina que son 39 años para que se pueda denunciar, y el tema de la prueba es complejo porque son exámenes físicos, pericias físicas y psicológicas. ¿Cómo en 30, 40, 50 años se va a poder cumplir eso? Nosotros hemos planteado como soluciones alternativas también, por ejemplo, el juzgamiento en ausencia en ANPETRA. Habían varios casos que se señalaban, principalmente que la persona, la agresora, desaparecía, huía, ¿no es cierto?, se fugaba, como nosotros lo señalamos, y no se podía continuar con el proceso o iniciar el proceso penal. Entonces, en este momento estamos aportando. Pero regresando al tema del protocolo, yo ahí el día de ayer resolvimos 3 cosas fundamentales con las que quiero resumir la reunión. Primero, impulsar y hacer el seguimiento para la suscripción del protocolo. Vamos a pedir una comisión general en la Comisión de Relaciones Internacionales para poder también hacer nuestra exposición desde la comisión, desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La segunda, ayer los asambleístas nos decían que parece que es obvio que todos conocemos cuáles son los derechos que tienen los niños, en este caso particular, y las responsabilidades del Estado, de la institucionalidad, de la sociedad y de la familia. Pero vamos a instaurar en una alianza, como decía, estratégica con UNICEF, un programa de capacitación y sensibilización sobre derechos de niñez y adolescencia, conjuntamente con la Escuela Legislativa de la Asamblea Nacional, que sea un tema permanente. Cualquier funcionario, cualquier asambleísta que ingrese a la Asamblea Nacional tiene que conocer estos temas porque tiene la obligatoriedad. Lo que falta entonces es educación, conocimiento por parte de las propias autoridades para luego derivar en la gente, porque si no se sabe aquí un ciudadano común y corriente a dónde debe acudir, qué procesos debe hacer, más aún va a ser difícil para un organismo internacional. Así es, pero fundamentalmente nosotros, con la responsabilidad que tenemos como asambleístas, estamos tratando y debatiendo leyes todos los días en las comisiones, en el pleno, en los grupos parlamentarios. Es fundamental que nosotros socialicemos y podamos tener esta posibilidad de una escuela permanente en relación a derechos de niñez y adolescencia en el país. De los instrumentos internacionales, hoy tenemos la Convención de los Derechos del Niño, los 3 protocolos, etcétera, varios instrumentos que nos permiten tener también dentro de nuestra normativa la orientación para la defensa y ratificar nuestro compromiso de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien, muchísimas gracias, asambleísta, y como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias a ustedes.
Ahora, amigos, revisamos la agenda de actividades. Les contamos que a las 8 de la mañana será la sesión de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Ellos definirán en el marco de la acción y objetivos de esta comisión. A las 8 también el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte recibe a Marco Collaguazo, presidente de la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Quito, para que exponga sobre la problemática en el deporte barrial de Quito. Recibe también a Giovanni Isa, presidente de la Liga Deportiva Barrial Fluminense del Cantón Montalvo y coordinador de FEDENALIGAS en la provincia de Los Ríos, para que exponga sobre la problemática en el deporte barrial en esa provincia. A las 8 de la mañana también sesión de la Comisión de Biodiversidad para abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos. También revisan y analizan las propuestas enviadas por la Secretaría Nacional de Desarrollo Semplades al proyecto de ley orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. A las 9 la Comisión de Participación Ciudadana, conjuntamente con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, realizan el foro Encuentro Estudiantil por el Derecho al Voto Facultativo. Esto para promover la participación electoral de los jóvenes de 16 y 18 años que tienen derecho al voto. Esto será en el Salón José Mejía Lequerica. Y a las 9:45, rueda de prensa del asambleísta Fabricio Villamar con el tema de juicio político a Carlos Ochoa, superintendente de comunicación. Esto será en la sala de prensa. Y a las 10 de la mañana hay sesión plenaria número 496 con el primer debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. Esto será en el Salón Plenario Nera Martínez Espinosa. Así despedimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Buenos días. Televisión Legislativa presentó TVN Noticias, primera emisión.